Muy bien, jóvenes, vamos a ver ahorita un tema muy bonito, apasionante, que es la evolución. La evolución, podemos dar una definición, es un proceso universal que consiste en el cambio gradual de los seres vivos. Si hablamos de evolución macro, por ejemplo, en un universo, vamos a ver que la evolución se da a través, ¿no?, de la expansión, de la modificación, de los cambios en el universo. Si hablamos de universo, también podemos hablar de distancias largas, ¿no? Como por ejemplo años luz, después hablar de los agujeros negros. Todos esos son cambios que se van a dar en la evolución. Claro, a esos cambios macros, grandes, inmensos, no vamos a poder nosotros decir, ¿cómo se llama? Que lo vamos a ver, porque van a ser durante miles de años, ¿no?, que se van a producir, pero siempre va a haber. Otra definición también viene a ser la adaptación del entorno de los seres vivos donde viven la evolución, ¿no? Pero lo que nos concierne a nosotros explicar es la evolución biológica. Si hablamos que la evolución viene a ser cambios graduales y la parte biológica, que vienen a ser los seres vivos, entonces diremos, la evolución biológica son los cambios que se dan por la modificación genética debido a la necesidad de adaptación al medio donde viven. ¿Qué podemos decir entonces de la evolución biológica? Son cambios graduales, pero por una necesidad. Y esa necesidad es de adaptación del ser vivo al medio donde vive. Para esto, la evolución biológica, hablar de teorías de la evolución, vamos a hablar de tres teorías que nos hemos centrado el día de hoy. Uno, el lamarckismo, dado por Jean-Baptiste Lamarck. El segundo, dado por Charles Darwin, llamado también la teoría del darwinismo. Y la tercera, que viene a ser el neodarwinismo, o la teoría sintética de la evolución. Por ejemplo, cuando hablamos de la primera teoría, del lamarckismo o transformismo, en este caso, vamos a ver nosotros que cuando una persona, un científico, da la teoría, la primera teoría está dispuesta a recibir críticas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todos los científicos se van a unir y hacer, si es verdad, por ejemplo, la primera, la segunda, la tercera premisa o postulado de esta teoría, es verdad y por qué motivos. Entonces el primero que da es el valiente, ¿no? Pero vamos a estudiar lo que nos dio Lamarck. El lamarckismo transformismo se basó fundamentalmente en la observación de las especies. En este caso, la observación de las especies nos dice de las especies antiguas a las especies modernas. Observando esto, Lamarck da tres postulados a su teoría, ¿no? Dice, uno, la tendencia a la complejidad. ¿Qué dice la tendencia a la complejidad? Él basa su complejidad de los seres vivos diciendo, a más tiempo, más complejas las especies. O sea, mayor tiempo, su complejidad. Ya no su tamaño, sino su complejidad para cazar, para adaptarse, para seguir siendo ser vivo. Entonces, eso es la tendencia a la complejidad. Dos, el uso y desuso de órganos provoca su adaptación. Ejemplo, vamos a poner acá el cuello de las jirafas, que es totalmente falso, ¿no? Que se creía anteriormente que las jirafas habían crecido su cuello por la necesidad de alimentarse. Pero ¿qué pasaba con las jirafas pequeñas, su cuello pequeño? ¿Se han muerto? No han muerto. Entonces ahí se descarta que el uso y desuso de órganos se va a identificar para su adaptación. Entonces ponemos ahí el cuello de jirafas. Muy bien. El tercero viene a ser la herencia de caracteres adquiridos, ¿no? Ejemplo, también pues, el que la jirafa más de cuello más grande ha tenido su descendencia y le va a pasar sus caracteres adquiridos. ¿Será cierto? Si nos ponemos nosotros a pensar, el hijo de Albert Einstein, o la hija de Albert Einstein, a la que se le conoce, si su papá ha sido un genio, la herencia de los caracteres adquiridos se pasará de generación a generación. Imposible, porque los conocimientos se dan a través de tiempo, ¿no? Planificando, estudiando. Entonces, los caracteres adquiridos no se van a dar. Por ejemplo, el hijo de un fisicoculturista, su hijo va a nacer también lleno de músculos, imposible, ¿no? Entonces, eso, pero, como decimos, Lamarck fue el primero en dar esta teoría en base a la observación de las especies, antigüedad y la modernidad. Claro que estaba sujeta a un montón sí, van pasando el tiempo y se le va descartando las teorías. La segunda teoría, el darwinismo, sustentada por el padre de la teoría actual de la evolución,
el señor Charles Darwin. Darwin fue una persona muy pudiente, no tuvo problemas económicos, por razón por la cual viajó por todos los continentes, y lo importante de Charles Darwin ha sido escribir, dibujar, poner todo lo que observaba y dar una explicación, ¿no? Entonces, Charles Darwin plantea también tres cosas importantes en su teoría del darwinismo. La primera dice, elevada capacidad reproductiva. Si seguimos con las jirafas, ¿por qué las jirafas persisten? Porque su cuello es más grande. De ahí viene Charles Darwin, dice, no, por la cantidad y la capacidad reproductiva. Las jirafas no tienen uno, dos descendientes. Cuando hablamos de una población, van a tener más de 100 descendientes. Entonces esa capacidad que se da en el darwinismo va a ser por la capacidad reproductiva, por la cantidad de individuos de una misma especie que van a poder ellos mantenerse vivos. Dos, la variabilidad de la descendencia. Acá hay aspectos importantes. Cuando hablamos de la jirafa, hablamos de la variedad de la descendencia. Y las variedades de descendencia son diversos. Entonces acá vamos a ver, hay jirafas de cuello largo, hay jirafas de cuello medio y hay jirafas de cuello pequeño. Las tres siguen existiendo. Siguen existiendo. Entonces, Darwin dice, ¿no?, la variedad de la descendencia. Tres, selección natural. ¿Qué viene a ser la selección natural? La selección natural viene a ser la fuerza que beneficia en dos aspectos: lugar adecuado y momento concreto. Entonces acá, las características también le da a la fuerza, a la selección natural, le da las características del medio. Jóvenes, acá hay algo importante que Charles Darwin ya da en su teoría del darwinismo. Las características del medio ambiente, del medio en que están rodeados. Pero eso está sujeto a dos aspectos: lugar adecuado y momento concreto que se debe dar la selección natural. Entonces, si hablamos del lugar adecuado, tiene que estar en un lugar donde pueda persistir. Y el momento concreto, en un determinado momento, que también va a ser las características del medio. Muy bien. Ahora pasamos al neodarwinismo, también llamado teoría sintética de la evolución. Esta es una teoría, por ejemplo, cuando Charles Darwin da toda su teoría, hay una cosa, pues no hay cosas importantes como la biología molecular, la biología celular, ¿no? En otros aspectos da Charles Darwin la teoría del darwinismo. Ahora, la teoría sintética ya tiene cosas importantísimas. Por ejemplo, uno de ellos, la biología molecular. Utilizaba un microscopio electrónico, microscopio de barrido. Sabemos qué es el ADN, sabemos qué es un gen. En el tiempo de Charles Darwin no había nada de eso. Entonces, con todo lo que tenemos ahora, y también tenemos una cosa muy importante, los avances. Dentro de los avances tenemos los cambios geológicos, que es muy, muy importante, muy novedoso y apasionante, ¿no?, hablar de los cambios geológicos. Entonces, vamos a ver ahí que el darwinismo se fundamenta en cuatro cosas. La primera, la evolución, parte de dos cosas fundamentales: la variabilidad de descendencia y la selección natural. Cuando hablamos de la evolución por parte, entonces vamos a ver acá, la evolución por parte, va a ver la diferencia de los individuos de una población. La diferencia de los individuos de una misma población. ¿Ya? Y eso se va a dar, ¿para qué? Para la reproducción y para la supervivencia que se da, ¿no? Dos, la variabilidad génica o genética, ¿debido a qué? A la mutación. ¿Qué es la mutación? Cambios en la estructura del ADN. Y el segundo, la recombinación genética, que se da a través del proceso de la división celular, a través de la meiosis, donde tenemos células sexuales llamados gametos únicos en esa recombinación genética, ¿no? Después tenemos la evolución de poblaciones. Esto es importante, ¿no? Esto es fundamental. Evolución de poblaciones gracias a cambios en frecuencia génica, cambios de alelos. En este caso, por ejemplo, si una población determinada tiene ojos marrón, no pongamos la fecha, ¿no?, pero vamos a poner acá una fecha que tengamos ahorita, por ejemplo, en el 2010 y el 2020, 10 años. Para una población es bastante. Una población, evolución de poblaciones, ¿no? Vamos a ver acá.
En el 2010 había 70% de personas que eran de ojos marrones. En el 2020 los ojos marrones han bajado 50%, 20%. ¿Qué pasó? Entonces dirá, pero no, pues que los cruces entre ellos. No, acá si hablamos de evolución de población, es la población que tenía ese tiempo, se han retirado a otro sitio. Y han llegado a otros. Entonces, acá echamos ya uno de los aspectos importantes, la cantidad de población que va a haber. ¿No? Por ejemplo, acá en la evolución de población, la migración. Una de las cosas importantes, la migración. Que vamos a ver nosotros, que todas estas cosas se están dando por aspectos de necesidad, de supervivencia de los seres vivos. Nadie como ser vivo quiere morir. Si en tu país no encuentras condiciones para tu vida, tienes que emigrar. Igualito pasa, pero no. En el Perú, ¿dónde encontramos condiciones para subsistir? Por ejemplo, decimos en la capital, en Lima. ¿No? Podemos trabajar, podemos vender y podemos comer. Bueno, el 4 vienen a ser, cambian la frecuencia génica a través de varios aspectos. Primero, la selección natural que se ha visto. Las mutaciones. La derivación génica. Acá estamos hablando de catástrofes. Uno de los casos que son catástrofes, por ejemplo en Europa, ¿qué tenemos? Las personas adultas, no hay personas jóvenes, en su mayoría son viejos, adultos, de tercera edad, cuarta edad. Entonces acá vamos a ver la cambia en la frecuencia génica a través de estos aspectos, selección natural, mutaciones, migraciones, y en la derivación génica vamos a ver las catástrofes. Por ejemplo, la catástrofe que tenemos ahora, una pandemia, o la catástrofe que se dio hace años, ¿no? En España, en 1930 creo, cuando se dio la peste bubónica. ¿Cuántas personas han muerto? ¿Y quiénes han sobrevivido? Decimos que hemos sobrevivido solamente los que han sido aptos. Una cosa de aptitud, Charles Darwin no habló de que el más apto sobrevive solamente, así. Todos tenemos, todos los seres, todos, en el caso del ser vivo, de la persona, de nosotros los seres humanos, nadie es menos que nadie. Todos tenemos las mismas capacidades. ¿Ya? Entonces no diciendo, yo he nacido ya genéticamente mejor que tal fulano. No, todos hemos nacido genéticamente idénticos. No hay que, uno es más y uno es menos. Todo se va a dar en el tiempo. Entonces acá, por ejemplo, las catástrofes van a hacer que disminuyan o aumentan, ¿qué? La frecuencia génica. ¿Ustedes qué piensan? Por ejemplo, si terminamos ahora esta pandemia, ¿se quedará así? ¿Se terminará así? Van a cambiar hábitos de nosotros, de nuestra personalidad, de nuestra limpieza, de nuestra forma de vida. Pero todos diremos, entre comillas, que todos los más aptos van a sobrevivir. Por ejemplo, hay una persona que está en un lugar distinto, que no ha tenido contacto, en una isla, un millonario, ha tenido evolución génica. No vamos a ver así, ¿no? Entonces, todo esto, recapitulando, la evolución viene a ser, en el ser vivo, viene a ser la forma de cómo se va a modificar. Y el neodarwinismo, teoría sintética, es la que explica más detalladamente por todos los aspectos que tiene y por toda la importancia de las ramas de la biología. Bien, jóvenes, ha sido un gusto con ustedes. Muchísimas gracias.